Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos esta edición de Historia Activa y como todos los días le decimos, clave la sintonía en el 960, nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted con la producción general de la profesora Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz y quien les habla en la dirección general José Luis Orlando, sin olvidar la investigadora bibliográfica Clara María Vargas. Hola Alejandro. Hola José Luis, buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio Nacional, aquí en el 960 de su dial. Los estamos esperando aquí para que se comuniquen con nosotros a través del 423-3822 o 425-7931. También al 156-515-522, que es el celular de la radio, que lo tenemos acá, cerquita, al lado de José Luis. Así que esperamos su comunicación, sus llamados, o también nos pueden escribir y hacerse amigos en nuestra página de Facebook. Lo hemos hecho rápidamente hoy. Sí, rápidamente. Esta presentación. Así es. Nos vimos trabados en el tráfico hoy día. Sí. Nuestras disculpas formales. Bueno, y nuestro saludo a la gente de la municipalidad. Gracias, muchas gracias chicos. Pero bueno, son los avatares de la existencia, ¿no? Así es. Uno anda por la calle, le suelen pasar estos percances. Claro, así es. Por decirlo así. Bueno, ayer dejamos en los inicios a un Mariano Moreno joven y preocupado por la cuestión social en el Alto Perú. Así que vamos a continuar con él, con esta gran figura de la historia argentina que es don Mariano Moreno, porque evidentemente fue una personalidad distinta. Ya desde joven, ya por decirlo con términos de hoy, pintaba para una actuación descollante y también polémica. Y así es que, digamos, en el año 1803 y 1804 pasaron varias cuestiones en la vida de Moreno. En primer lugar, en 1804 se enamoró de una joven de Charcas, como ya dijimos el lunes, o martes, perdón, la señorita María Guadalupe Cuenca, con quien se casó y al año siguiente del casamiento nació su primer hijo, Mariano. La situación de los Morenos en Chuquisaca se estaba tornando complicada, ya que entre 1803 y 1804 Moreno había hecho su práctica jurídica en el estudio de Agustín Gascón, asumiendo la defensa de varios indios contra los abusos de sus patrones. En sus alegatos inculpó al intendente de Cochabamba y al alcalde de Chayanta. Las presiones aumentaron y Moreno decidió regresar a Buenos Aires con su familia. Y así es que a poco de llegar, a mediados de 1805, comenzó a ejercer su profesión de abogado y fue nombrado relator de la audiencia y asesor del Cabildo de Buenos Aires. Durante las invasiones inglesas escribió una memoria con los acontecimientos más destacables y escribió, por ejemplo, Mariano Moreno: yo he visto llorar muchos hombres por la infamia con que se les entregaba, y yo mismo he llorado más que otro alguno cuando a las 3 de la tarde del 27 de junio de 1806 vi entrar a 1560 hombres ingleses que, apoderados de mi patria, se alojaron en el fuerte y demás cuarteles de la ciudad. Contraria la actitud a muchos, porque muchos acordaron con los ingleses mientras habían tomado el fuerte, ¿sí? Este es un tema que hay que tenerlo bien presente. Gente que va a tener mucho desempeño histórico en los años posteriores, se los acusó de acordar con los ingleses. ¿Y concretamente con quién? Con Guillermo Carl Bedford. Sin embargo, hubo otros, ¿no es cierto?, que ustedes saben que antes las casas tenían túneles, ¿sí? Y en Buenos Aires con más razón. Entonces excavaban un túnel que iba hacia lo que hoy día sería la Casa Rosada, ¿sí? Hacia el fuerte. Y no se percataron de un detalle, que los muchachos estaban muy así ansiosos de llegar a destino para ponerle unas cargas de pólvora y hacerlo volar. Siguieron en la noche. Entonces los ingleses los descubrieron,
¿sí? Porque se sentían los ruidos, teniendo en cuenta el tema de las tierras, ¿no? De la tierra muy débil. Pero Mariano Moreno fue uno de los que se opone a la dominación inglesa. Otros sí acordaron con los ingleses. Les venía bien esto del protectorado británico, ¿no? Sí, sí. Bueno, es lo que estábamos contando a la gente. Moreno ya se empieza a destacar y comienza a ser, a partir de su estadía en Chuquisaca, un ser peligroso, ¿no? Porque estamos hablando, asumió la defensa de los indios, la emprendió contra las autoridades virreinales en Chuquisaca, siempre a favor de los desprotegidos y de los aborígenes, y acá está en contra de los ingleses, contrariamente a la mayoría de la burguesía. Claro, de la burguesía rioplatense. Exactamente. De la famosa burguesía rioplatense, es decir, aquella gente de la estructura social comercial que inclusive se había beneficiado con el contrabando con los ingleses de antes de la invasión, no se van a creer, de siglos antes, 200 años antes. Por esa razón, los morenos eran otro tipo de personas, pero parte de esa burguesía industrial es la que acordó con los ingleses. Eso hay que tenerlo muy presente. Es de la burguesía portuaria, ¿sí? La burguesía de la ciudad puerto, como alguna vez lo dijo don Fermín Chávez. Uh-huh. Bueno, en 1809 vamos avanzando en la historia. Baltasar Hidalgo de Cisneros, que era el virrey, el último virrey del virreinato del Río de la Plata, recibe un virreinato con una situación complicada en todos los aspectos. El comercio estaba paralizado entre España y Napoleón, provocaba una disminución de rentas aduaneras a la ciudad puerto de Buenos Aires, que era su principal fuente de recursos. Y ante la desesperante escasez de recursos, el virrey, ¿qué hizo? Tomó una medida extrema, aún contra la oposición del consulado, pero un reglamento provisorio de libre comercio que ponía fin a siglos del monopolio español y autorizaba el comercio con los ingleses. Los comerciantes monopolistas españoles se opusieron y lograron que el apoderado del consulado de Cádiz, Fernández de Agüero, enviara una nota de protesta al virrey en la que alertaba sobre los peligros económicos y religiosos que implicaba el comercio directo con los ingleses. Es entonces que ahí se inspira Mariano Moreno y redacta su célebre Representación de los Hacendados y defiende la libertad de comercio y dice: nada es hoy tan provechoso para la España como afirmar por todos los vínculos posibles la estrecha unión y alianza con la Inglaterra, esta nación generosa que, conteniendo de un golpe el furor de la guerra, franqueó a nuestra metrópolis auxilios y socorros, es acreedora de los títulos más fuertes, a que no se separe de nuestras especulaciones el bien de sus vasallos. Acreditamos ser mejores españoles cuando nos complacemos de contribuir con relaciones mercantiles a la estrecha unión de una nación generosa y opulenta, cuyos socorros son absolutamente necesarios para la independencia de España. Claro, ahí aparecería como si fuera una contradicción de pensamiento, pero no lo es. No lo es tal. Primero, que se ha puesto en duda quién fue el autor de la representación de los hacendados. Si bien hay testimonios de fuentes que obviamente están con la firma y con el nombre de Mariano Moreno. No querían un protectorado británico en el sentido político, pero sí esta burguesía quería, también la parte rural porteña, quería esta alianza con Inglaterra, porque el sistema monopólico español no les convenía. Es decir, querían darle legitimidad a algo que ya se venía haciendo hace siglos, pero en lo económico, no en lo político. No en lo político, exacto. Pero vos sabés cómo son los ingleses. Sí. Le da la mano y se toman hasta el hombro. Hasta el hombro. Así es. Bueno, Moreno se fue acercando a medida que avanzaba este año 1809 y comenzaba 1810, se fue acercando a los sectores revolucionarios, que venían formándose ya desde las invasiones inglesas y de los que se habían mantenido a una prudente distancia. Tal vez por eso es que a él lo sorprende el nombramiento como secretario de la primera junta, según comentaba su hermano Manuel. Ya que Moreno no fue protagonista, por ejemplo, de la Semana de Mayo. No se lo escuchó como a Castelli en el Cabildo Abierto, no se lo escuchó como a Paso, no tuvo una actuación determinante como French y Beruti, por ejemplo. Su protagonismo realmente comenzó a partir del 25 de mayo de 1810,
¿Y cómo? Cuando asume la Secretaría de Guerra. Secretaría de Guerra y Gobierno. O sea, tenía un cargo importantísimo. Importantísimo y ejecutivo totalmente. Desde allí desplegará toda su actividad revolucionaria. Por ejemplo, bajo su impulso, la Junta produjo la apertura de varios puertos al comercio exterior, redujo los derechos de exportación, redactó un reglamento de comercio, medidas con las que pretendió mejorar la situación económica y la recaudación fiscal, creó la biblioteca pública, la Gaceta de Buenos Aires, que dirigió él mismo. Claro. Incluso él escribe la editorial del número 1 o número 0 de la Gaceta de Buenos Aires, y dice: el pueblo no debe contentarse con que sus jefes no obren bien, él debe aspirar a que nunca puedan obrar mal, dice. Por la circular del 27 de mayo de 1810, la Junta invitaba a las provincias interiores a enviar diputados para integrarse a un Congreso General Constituyentes. En Buenos Aires, por ejemplo, el ex virrey Cisneros, los miembros de la audiencia trataron de ir a Montevideo y unirse a Elío, que no acataba la autoridad de Buenos Aires, por ejemplo. Claro, que uno de los virreyes nombrados por el gobierno español. Porque ya después lo vamos a tratar esto, porque hay como una especie de doble virrey. Sí. Claro. Uno aceptado y otro no aceptado. ¿Sí? Claro. Elío tiene un derrotero bastante específico, ¿no? Pero ahí también vemos, parece una contradicción en Moreno, ¿sí? Por un lado, esta avanzada de la época en los medios de información, medios de comunicación, diríamos, como la redacción, claro, de un diario, etcétera, etcétera, reglamento, pero por el otro lado vemos a un Moreno oponerse, fíjate vos, a los diputados que van a ingresar de las ciudades del interior, de las conocidas. Ahí empieza el tema del interior. Claro. ¿No es cierto? De las otras gobernaciones e intendencias. Siendo que él en Chuquisaca y en la Universidad de Charcas había sido todo un prohombre, siendo joven. Entonces, es para ponerse a pensar. Por supuesto. ¿Sí? Ahí vemos una especie de contradicción en el pensamiento, llamémosle entre comillas, morenista. Esto no deja de ser un gran hombre. Pero lo debemos decir a ciencia cierta que es la verdad histórica. Así es. Y esto es el principio de su comportamiento más tajante, más determinante y extremo con respecto a sus enemigos, porque a todos estos que se le oponen, Cisneros y compañía, los manda en un buque de vuelta. Así es. Los echa del país y los manda en un buque. Seguimos con esta historia de Mariano Moreno, entregamos en tiempo y forma a Fito Suden en el patio trasero. Hasta mañana. Hasta mañana. Historia activa.